Hola, mi nombre es María Eugenia Díaz, soy defensora de primera instancia en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, de la República Argentina. Antes de comenzar la clase de hoy, quería agradecer a la doctora Andrea Brunetti por su invitación a colaborar en este espacio, a la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, por crear este lugar de encuentro y de conocimiento entre todos nosotros. En esencia, podemos comenzar diciendo que el derecho de familia tiene como finalidad regular las relaciones de familia y obtener una solución pacífica de conflicto cuando ocurra alguna situación que torne necesario al grupo familiar acudir al tribunal. En este sentido, el derecho de familia, y sobre todo el proceso de familia, tiene una dinámica distinta a cualquier otro proceso controversial. Y es claro, ¿por qué? Porque los derechos fundamentales que se encuentran en juego son distintos a cualquier otro derecho de contenido patrimonial. Esto es una característica esencial que distingue al derecho de familia tal vez como regulador de otros derechos, en donde la contradicción o los procesos contradictorios de litigio entre las partes tiene como finalidad la clásica solución a través del dictado de una sentencia al que las partes se van a someter y van a respetar. En familia la cosa es distinta. En familia tenemos un grupo familiar, dos papás, o tal vez padres con abuelos, o niños a los que hay que tutelar en ciertos derechos, donde la respuesta jurisdiccional tiene que tener otra mirada, tiene que tener otra lógica u otra consecuencia. Decíamos que los principios procesales que se encuentran incorporados al Código Civil y Comercial tienen que ver con las garantías o los principios convencionales y hacen a la idea de lograr dentro del marco normativo de fondo una homogeneidad que permita tener cierta seguridad jurídica a la hora de poder de alguna manera tutelar estos derechos. Se ha criticado dentro de la doctrina la inclusión de normativa procesal dentro de la normativa del fondo. En la República Argentina, nuestra Constitución Nacional establece un sistema representativo, republicano y federal para las provincias. Las provincias entonces tienen cierta autonomía y se les permite legislar. Hay cuestiones que hacen a la esfera de su autonomía provincial, como por ejemplo la de dictar sus códigos de procedimiento y establecer sus autoridades. En este sentido, entonces, cada provincia decide, de acuerdo a su autonomía y a su capacidad, cómo va a organizar su sistema judicial y cómo va a dictar los códigos de procedimiento en las distintas materias de derecho. Por lo tanto, la inclusión de normativa procesal dentro de un código de fondo, de alguna manera puede ser interpretada por parte de la doctrina como un avasallamiento a esta cuestión de la autonomía provincial. Sin embargo, en el caso de derecho de familia, nosotros tenemos que tener en cuenta que los derechos que se regulan tienen una tutela específica del Estado, tienen una tutela especial. Hay un interés público, unas normas de orden público que requieren un mayor cuidado. Y en este sentido, estos principios procesales de los que vamos a hablar no importan un avasallamiento a la autonomía provincial, sino que lo que buscan es dar un marco jurídico lo suficientemente macro, lo suficientemente grande, como para lograr que en todas las jurisdicciones exista una cierta coherencia y orden. En definitiva, lo que se evita es que precisamente esta cuestión de autonomía provincial implique de alguna manera que finalmente se terminen conculcando los derechos de las personas por la dispersión de normativa. Los principios que vamos a tratar hoy, ni más ni menos, se encuentran de alguna manera comprendidos en las convenciones internacionales a las que el Estado argentino se ha obligado, ha asumido y además ha incorporado a su Constitución en la reforma del año 94. En este sentido, es importante en este punto aclarar que el Código Civil y Comercial de la Nación, que rige desde el año 2015, es el resultado de un trabajo de recopilación, además, de la evolución de la jurisprudencia de los tribunales locales. Tenemos un derecho dinámico, tenemos un derecho, sobre todo en materia de familia, que ha evolucionado no solamente en el campo de la concepción clásica o tradicional de lo que es un grupo familiar. Nosotros teníamos un derecho que consideraba la familia nuclear, papá, mamá,
matrimonio con niños. Hoy por hoy, la diversidad, la amplitud de aspectos, la enorme variedad que tenemos en concepciones familiares que han salido del esquema tradicional, imponen claramente un ayornamiento en la legislación. Y este Código Civil y Comercial, en materia de familia, lo que ha hecho es receptar toda esa experiencia tribunalicia, todos esos casos que han tenido que irse solucionando creativamente por los magistrados, y se ha intentado plasmar toda esa experiencia en la nueva normativa vigente. Desde lo estrictamente procesal, entendemos que el derecho de familia requiere un régimen propio, con una organización jurisdiccional distinta a lo que serían la organización para procesos de otro corte, civil o comercial, de carácter adversarial. ¿Por qué? Porque el derecho de familia los conflictos no tienen la necesidad de una resolución vía sentencia. El ideal que se persigue es la autocomposición o la conciliación. Y en este sentido, todo el andamiaje procedimental debe estar de alguna manera estructurado para facilitar este tipo de soluciones, siendo la sentencia la última de las consecuencias a la hora de tratar el conflicto. Nosotros en la provincia de Tierra del Fuego tenemos un sistema de mediación prejudicial para las cuestiones de familia que obligan a las partes a recurrir primero a una instancia de mediación para luego asistir al tribunal. En esta instancia de mediación, lo que se intenta es la autocomposición. ¿Qué es la autocomposición? Es darle a las partes la posibilidad de ser ellas mismas las autoras de la solución de su conflicto. El espacio de mediación tiene como finalidad que cada una de las partes, con su asesoramiento letrado, concurran a un espacio común de diálogo que les permita llegar a un entendimiento. En materia de familia, es mi criterio que la autocomposición siempre es la mejor alternativa, porque ¿quién es mejor que las partes para lograr los acuerdos que después ellos mismos van a tener que de alguna manera respetar y llevar adelante? Cuando la solución es propia, cuando la alternativa es propia, la idea de pertenencia de ese acuerdo importa el respeto al mismo. Cuando la sentencia me obliga como algo de afuera, como algo impuesto, puede que sea en definitiva generadora de otros conflictos en el futuro. La autocomposición entonces, como un ejercicio de análisis, de encontrar la situación que nos ha llevado a un tribunal, la imposibilidad de dialogar con el otro, el sostenimiento de acuerdos, importa también una herramienta fundamental para pacificar a este grupo familiar que en definitiva va a continuar su día a día y es a través de esta solución la mejor alternativa. No obstante, si vencida esta instancia prejudicial obligatoria, las partes no logran un acuerdo, un consenso, no logran realmente entre ellos encontrar una alternativa o una salida a su situación, se inicia lo que se llama la vía judicial. El Código Civil y Comercial, dentro de los principios procesales, establece ciertas reglas o bases en las que privilegia la labor del juez como conciliador del conflicto. Por eso, dentro de los principios procesales, el que distingue de alguna manera es el principio de inmediación y de oralidad. La inmediación tiene que ver con el contacto que tenga el juez personal con las partes, el conocimiento directo, en este caso, si fuese un conflicto entre progenitores por alguna cuestión de régimen comunicacional, de cuidado personal, con el contacto que va a tener con cada una de las partes, con los hijos, el escuchar la opinión, conocer la dinámica familiar, le va a permitir a él, en caso de no lograr que estas partes concilien la situación que los llevó al tribunal, lograr una sentencia que de alguna manera tenga un conocimiento real de la dinámica familiar y una sentencia que en definitiva luego pueda ser ejecutable, luego pueda ser llevada a cabo. Los principios procesales se encuentran incorporados al Código Civil y Comercial en el artículo 706, que los enumera no de una manera que les dé un orden de prioridad, sino simplemente los define.
Y entonces encontramos que habla de tutela judicial efectiva, habla de oralidad, habla de inmediación, habla de reserva, del principio de reserva, y habla del principio de buena fe y lealtad procesal. La tutela judicial efectiva es una directriz reconocida como derecho humano en la Convención Americana de los Derechos del Hombre, artículo 8 y 25. La tutela judicial efectiva no es ni más ni menos que la garantía de acceso a justicia que todo individuo merece. Acudir a un órgano jurisdiccional, todos sabemos bien, y quienes trabajamos en una defensoría pública aún más, que no es en igualdad de condiciones. Todos los ciudadanos no acceden a la justicia en igualdad de condiciones. La idea de la tutela judicial efectiva es que precisamente un juez de familia lo que debe intentar es que todas las partes que estén involucradas en un proceso accedan en igualdad de condiciones. Garantizar entonces que todos los que estén partícipes del conflicto familiar tengan la misma posibilidad de ser oídos, la misma posibilidad de proponer pruebas, la misma participación dentro del proceso. En este sentido, entonces, la Corte Interamericana ha definido de una manera más taxativa lo que implica la tutela judicial efectiva, diciendo que la tutela judicial efectiva es el derecho a recurrir a un tribunal en igualdad de condiciones, el derecho a presentar prueba, el derecho a obtener una sentencia, que esta sentencia sea fundada, a obtener una sentencia en tiempo útil. ¿Qué significa esto? Que los procesos judiciales no pueden durar in eternum. Un proceso judicial tiene que tener mínimamente un plazo corto de duración y se tiene que arribar a un pronunciamiento que las partes realmente puedan ejecutar. Por lo tanto, dentro de la tutela judicial efectiva también está el derecho de la parte a recurrir y el derecho de la parte a acudir a un tribunal para ejecutar el pronunciamiento en caso de incumplimiento de la contraria. Es importante entonces tener en cuenta que la tutela judicial efectiva importa, en definitiva, lograr este equilibrio de grupos vulnerables que puedan estar en un conflicto familiar. Cuando hablamos de grupos vulnerables en un conflicto familiar, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar que en general, en una familia, sí, los progenitores pueden entrar en disputa por un derecho en relación al hijo. El niño, por su condición de niño, tiene una vulnerabilidad y esto está de alguna manera reconocido y está amparado en la Convención y en todos los derechos que el Código Civil y Comercial confiere a los niños de participación en el proceso. Este derecho a ser oído, este derecho a que el juez lo escuche, la obligación del magistrado a tener conocimiento directo del niño y a apreciar su opinión de acuerdo a su grado de madurez. Esto es un tema importante, no menor, que excede lo que vamos a hablar en el día de hoy, pero que no debemos olvidar. La escucha al niño es una escucha necesaria, imprescindible, una obligación del magistrado, pero debe tener también que tenerse claro que este niño hay que escucharlo en función a su edad y su grado de madurez. Es importante, en este sentido además, no solamente podemos tener grupos vulnerables niños, también en un conflicto familiar la vulnerabilidad puede estar dada por alguna razón de salud de alguna de las partes o cuando se sitúen o se analicen cuestiones de violencia en el caso de vulnerabilidad por género, es decir, cuando una mujer ha sido víctima de violencia familiar y en este contexto entonces la participación en el conflicto es distinta, su facultad o su poder dentro de un conflicto frente a quien la agredió es diferente. Esta tutela judicial efectiva también se va a vislumbrar en que se modifica el esquema probatorio, se elastiza el esquema probatorio tradicional. ¿Qué significa esto? Significa que en un proceso controversial, digamos, de otra materia común, le vamos a suponer en un litigio por un incumplimiento contractual, la prueba tiene un rigor, un análisis, y de alguna manera la suerte del litigio va a estar dada, ¿por qué? Por la dinámica de las partes. Lo que prueba el actor, lo que prueba el demandado, las constancias que se agregan en las actuaciones, y el interés de ellos de proseguir el proceso hasta obtener el pronunciamiento. En materia de familia la cosa es distinta. En materia de familia, el juez tiene
un rol preponderante en el impulso. ¿Por qué? Porque él está llamado precisamente a tutelar el interés superior de aquellas personas que están vulnerables dentro del proceso. Y en este sentido asume una responsabilidad mayor como director de proceso. Y en la valoración de las pruebas, la propia dinámica familiar nos enfrenta, nos hace asumir una realidad distinta. ¿Cómo lo explico esto? En un proceso controversial de corte civil y comercial, por ejemplo, la prueba testimonial tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, una de las señalabilidades previstas en el código para prestar testimonio es ser pariente, amigo o enemigo, ¿sí?, de alguna de las partes. En materia de familia no podemos trabajar en esta lógica. En materia de familia, la mayoría de las situaciones, y sobre todo si hablamos de alguna situación de violencia, se dan dentro de un ámbito familiar, digamos, entre las cuatro paredes de la casa. Quienes conocen la realidad familiar suelen ser precisamente los familiares, los más allegados, quienes de alguna manera comparten el entorno familiar. La valoración de un testimonio en materia de familia va a ser distinta, va a tener una cierta elasticidad y una cierta preponderancia, a diferencia de el testimonio de un hermano o mejor amigo en otro tipo de conflicto. Aquí en materia de familia, en los conflictos de familia, los testimonios de familiares y allegados tienen una importancia central. Lo mismo que el testimonio de oídas. ¿Por qué? En una materia penal, testimonio de oídas no es considerado. El testigo tiene que ser testigo directo, lo que percibió, lo que vio a través de sus sentidos. Esto es algo que hemos aprendido en la universidad cuando estudiábamos la carrera de grado. Nos enseñaban qué es el testigo. El testigo tiene que brindar testimonio de algo que haya percibido a través de sus sentidos, que haya oído, que haya visto, pero la valoración de la oída, del testigo de oída, no era en materia penal relevante. Sin embargo, en materia de familia, el testimonio de oída tiene otra relevancia. Sobre todo, insisto, en aquellos casos en donde las circunstancias propias de la situación que se está intentando desentrañar hace que sea solo en la intimidad del hogar. Entonces, esto que una de las partes le pudo haber contado a su mejor amiga, o le pudo haber contado a su madre, o a un hermano o hermana, tiene una importancia superior a un testimonio de cualquier otro vecino que tal vez no conoce la realidad familiar más allá del saludo formal que se puede dar entre conocidos. La complejidad entonces de la situación familiar torna necesario entonces de alguna manera trabajar o tener otra dinámica en materia probatoria. ¿Qué significa esto? Aparece el concepto de carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba, combatida en mucho sector doctrinario procesal por esto de quebrar la igualdad de las partes o de alguna manera entender que la prueba tiene que estar aportada por quien alega el derecho, en el caso de familia tiene una implicancia distinta. Y tenemos que verla desde otra óptica, porque es cierto, si vamos a trabajar por ejemplo, en un conflicto de alimentos, y tenemos, por ejemplo, un alimentante que no tiene una actividad muy formal, que tiene ciertos ingresos, o la prueba de su modo de vida solo la tiene él en sus registros contables, en sus libros personales, en un esquema de contabilidad informal que lleva en el kiosquito que tiene en la ventana de su casa. Y bueno, quien está en mejor condición de probar cuál es su ingreso es el propio alimentante. Entonces, poner al peticionante a intentar lograr una prueba difícil o una prueba que es que hace a la parte misma, es de alguna manera ponerlo en una desventaja. Por esto de la carga dinámica en materia de familia. ¿Quién mejor que el alimentante para aportar sus libros, su contabilidad informal, o si tiene una declaración jurada, que le permita al juez, en definitiva, al momento de fijar una cuota alimentaria, conocer la realidad de cuál es la dinámica de ingresos, de gastos y el nivel de vida del grupo familiar. Como decía antes, el derecho a familia modifica nuestras formas
modifica nuestra concepción tradicional del litigio. No es el derecho de familia o el proceso de familia un proceso de corte adversarial clásico. Aquí la labor que tienen los tribunales, los auxiliares de la justicia, es precisamente que esta disputa que llevó a este grupo familiar a los tribunales pueda ser dirimida, en primer lugar, de un modo pacífico. Y en segundo lugar, obtener a través de la amplitud probatoria la mayor cantidad de elementos que nos permitan llegar a la solución jurídica del caso. Esto es fundamental. La sentencia, a mí, por lo menos en materia de familia, no me gusta verla como algo que declara ganador o perdedor a alguna de las partes. Yo creo que en un conflicto judicial familiar no hay ganadores o perdedores. Pierden todos, ya por el hecho de someter su intimidad, su vida a un ámbito tribunalicio, con el estrés que importa tener una situación de juicio por un problema familiar. Por eso decía que para mí la sentencia no es una atribución de ganador o perdedor. La sentencia tiene que ser, en materia de familia, una solución jurídica a un problema, y en esta solución jurídica no necesariamente tenemos que encontrar que se le pueda dar la razón a uno u a otro. Simplemente dar un encuadre a las pretensiones y encontrar una mejor alternativa de solución que tenga, por supuesto, como norte fundamental, si hay niños, el interés superior del niño, que va más allá de las pretensiones de la parte. Y esta es la esencia y la característica primordial. En un proceso contradictorio convencional nosotros tenemos actor, demandado, pretensión de A, pretensión de B, y el juez solamente va a limitar su accionar a ver cuál de las dos pretensiones realmente está aprobada, cuál de las dos pretensiones es la que jurídicamente tiene que acceder. En materia de familia podemos tener la pretensión de papá, podemos tener la pretensión de mamá, pero el interés superior del niño, el deseo del niño y la mirada del niño en relación al conflicto muchas veces está alejada de las pretensiones de sus progenitores. Y en ese caso entonces, la tarea del tribunal es construir, en primer lugar, este espacio de consenso y de reflexión de los adultos para que puedan evaluar que sus pretensiones se alejan mucho de lo que realmente su hijo necesita, quiere y hace a su interés superior. Por eso es tan importante el trabajo del juez con un equipo interdisciplinario que lo ayude. En este sentido, es importante aclarar que en la República Argentina, como dijéramos, la organización judicial es de corte provincial. Cada provincia tiene organizado su poder judicial y lamentablemente no todas las jurisdicciones cuentan con equipos interdisciplinarios. En algunos casos son incompletos, en algunos casos son compartidos y en algunos casos lamentablemente aún son inexistentes. Es importante en este entorno reflexionar acerca de, a futuro, y empezar a trabajar en una reforma de proceso familiar, en un código procesal familiar propio y en dotar a todas las unidades de familia de estos equipos que realmente cumplen una labor imprescindible para lograr soluciones de consenso familiar. Bueno, hablamos de tutela judicial efectiva como acceso y hablamos de otro de los principios que para mí resultan fundamentales en derecho de familia, que es el principio de inmediatez. ¿Por qué para mí es fundamental? Porque la inmediatez tiene que ver con la relación que el juez tiene con las partes, el conocimiento que tienen con las partes. Y no solo el juez con las partes con el juez. Esto de poder acceder a partir de las audiencias, y ahora vamos a hablar de la oralidad, a partir de encontrarse en una audiencia con un juez, conocerlo, poderle plantear en sus propias palabras qué es el problema que lo lleva a un tribunal, cuál es la circunstancia de su vida que lo obliga a presentarse a litigar, de qué cosa el otro entiende que debe defenderse. Esta cuestión de poder estar en una audiencia con todas las partes evaluando no solamente sus deseos, sino sus actitudes, sus comportamientos en el marco del proceso, para mí es
importantísimo a la hora de tomar una decisión que en definitiva lo que hace es resolver la conflictiva, pero además proyectar al futuro de una familia. ¿Cómo va a seguir este grupo familiar de ahora en más y a partir de que termine el proceso? Como les decía, la inmediación tiene que ver con este contacto directo juez con las partes, contacto en el cual el juez va a intentar siempre lograr que las partes concilien, que las partes logren llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué se diferencia del método alternativo? Es que en la conciliación acá el juez sí toma un rol protagónico en el sentido de poder asesorar a las partes respecto de sus derechos, respecto de las consecuencias de su obrar o de su no obrar, y aquí ya la solución no es tanto autónoma, las partes no construyen la solución. Acá el juez como facilitador y como conciliador intenta llegar a que las partes puedan ir arribando a acuerdos. La labor ya judicial tiene que ver con un poco más de injerencia en la cuestión de la familia o en el conflicto que llevan al tribunal. Esta inmediación también se da en el conocimiento, como decía, que tiene el juez de las partes que están litigando, pero también de todo el entorno del grupo familiar y fundamentalmente, si lo que está en juego es un derecho que sea un menor, forme parte de la contienda, tener conocimiento directo del niño. El Código Civil y Comercial establece la participación obligatoria de los niños, niñas y adolescentes en los procesos. Esta participación obviamente va a tener una limitante en cuanto a qué, a su grado de madurez en la autonomía. ¿Esto qué quiere decir? El niño siempre está representado dentro del proceso por su representante legal. Cuando una madre o un padre demanda, un progenitor, demanda alimentos a otro, claramente lo está haciendo en representación de su hijo y además en cuidado de sus derechos. Entonces, la primera forma que tiene el niño de intervenir en un proceso es a través de sus representantes. No obstante esto, es importante que si un niño o un joven ya que tienen un grado de autonomía y de madurez, puedan sentarse ante un juez y tomar, si es que lo desean y si es que ellos quieren hacerlo, dar su opinión en torno a la situación que se ventila. Y esto también es importante, por lo menos en mi criterio, señalarlo. Es derecho a ser oído y no es obligación de expresarse. Por lo tanto, hay que respetar en este sentido, dentro del proceso, darle la oportunidad de que también diga, no quiero hablar de este tema, no quiero dar mi opinión, quiero que los adultos lo resuelvan o que usted, señor juez, lo disponga. Muchas veces, en mi experiencia como asesora pupilar, me ha pasado de por ahí entrevistar a los jóvenes o a los niños y ellos decir, no quiero ser parte de esto. Yo no quiero darle la razón a uno a otro, no quiero opinar. Que sea lo que el juez quiera. Si tengo que vivir con uno o tengo que vivir con el otro, o si tengo que verlo los fines de semana o no verlo los fines de semana, no quieren intervenir. Y también hay que respetar ese derecho al silencio. Y esto es importante. En materia de familia, como decíamos, hay un interés de orden público, una tutela judicial diferenciada en las cuestiones de familia, que tornan necesario que las causas que tengan origen en conflictos familiares sean de duración breve, tengan de alguna manera un impulso del tribunal distinto a cualquier otra causa controversial de carácter patrimonial. La oficiosidad entonces tiene que ver con un poco esta función que veníamos hablando de un juez director de proceso, de un tribunal activo, y se transmite básicamente la oficiosidad en la obligación que tiene el tribunal de dar continuidad, de dictar las providencias necesarias para dar la continuidad al proceso y que éste no decaiga por inacción de las partes. Porque aquí lo que está en juego va más allá de la pretensión que cada uno de los integrantes del conflicto traen al tribunal, es decir, va más allá del actor del demandado. Cuando acá una mamá está litigando por un régimen comunicacional, ya no importa
qué es lo que cada uno quiere. Aquí lo que importa es que se defina la situación familiar para que el niño pueda tener el debido contacto con cada uno de sus progenitores, pueda ejercer plenamente su derecho a estar con su papá o con su mamá. Y en este sentido, entonces, la oficiosidad a que se refiere el código tiene que ver con esta facultad, deber del juez, de instar el proceso hasta su finalización. Por último, el principio de reserva. ¿Qué es el principio de reserva? El principio de reserva, si bien está comprendido en el Código Civil y Comercial en el artículo 706, debo decir que en la mayoría de los códigos procesales vigentes en todas las jurisdicciones del país se encuentra el principio de reserva para las cuestiones en materia de familia. Si tenemos en cuenta el derecho de las personas a la intimidad y a la privacidad, es claro que las cuestiones que se ventilan dentro de un tribunal de familia tornan absolutamente necesario que las causas no puedan ser ventiladas o dadas a publicidad como en cualquier otro proceso judicial. Entonces, el principio de reserva se impone como una salvaguarda del derecho a la intimidad, sobre todo de las personas vulnerables que forman parte de los procesos de familia. Este derecho de reserva importa que la causa solo podrá ser consultada o vista por las partes, por sus representantes legales, por aquellos auxiliares de la justicia específicamente autorizados por el magistrado o por los ministerios públicos. Y hace a el derecho a preservar la intimidad familiar. Si por alguna circunstancia académica que se requiriera exhibir algún fallo o alguna cuestión que surge dentro de la causa, deberá hacerse de modo tal que se reserve la identidad de las partes y que ninguna de las características de lo que se relate allí permita identificar a las personas que formaron parte del conflicto familiar. Bueno, habiendo dado un pantallazo general de todos los principios procesales en materia de familia que están enumerados en el Código Civil y Comercial de la Nación, como conclusión y a modo de apretadita síntesis de todo lo que hemos hablado, podemos decir que en materia de derecho procesal familiar se impone, a mi humilde criterio, se impone la idea de tener un proceso familiar diferenciado de los procesos civiles o comerciales tradicionales. La especificidad de la materia, la complejidad de la problemática, tornan necesario que se genere un código procesal propio a los sistemas familiares. Si bien en todas las jurisdicciones que no tienen código procesal familiar, que son la mayoría de las provincias en la República Argentina, se ha intentado ayornar con estos principios el proceso de familia, lo cierto es que en muchas jurisdicciones es una deuda pendiente legislar en materia procesal familiar de manera diferenciada. Legislación que debe contemplar claramente una justicia en materia de familia, especializada e interdisciplinaria. No puede concebirse en el día de hoy la solución eficaz a un conflicto familiar sin la intervención de ciertos profesionales que ayuden al juez a resolver, a entender y a poder ampliar su conocimiento en torno a la conflictiva familiar. Entonces se torna también importante que se tenga en cuenta la necesidad de incorporar equipos interdisciplinarios con profesionales, trabajadores sociales o asistentes sociales, psicólogos, médicos, psiquiatras, en fin, de especialidades diversas que puedan ayudar a resolver la conflictiva familiar. Un proceso de familia que tiene que estar orientado para dar preeminencia a la autocomposición, como puede ser una mediación prejudicial obligatoria, y a la conciliación en el marco de un proceso. Todo proceso de familia debe necesariamente contener espacios para que las partes puedan lograr acuerdos. Un juez de familia tiene que estar de alguna manera preparado en una lógica más de consensuar soluciones que de dictar sentencias. Para mí, en la actualidad, la finalidad del proceso de familia es construir un consenso.
el dictado de sentencia entiendo que debiera ser la última ratio ante el agotamiento de las posibilidades en el marco del proceso de lograr a un acuerdo en donde ambas litigantes consensúen soluciones que después puedan llevar adelante. La sentencia judicial entonces, como decía, en materia de familia, debiera ser la última instancia, la última ratio. Los operadores de familia necesitamos una formación especializada porque es la base de un trabajo eficaz y la construcción de un consenso en el conflicto familiar como forma también de pacificación social. Vivimos en estos tiempos atravesados por la violencia familiar, son tiempos difíciles en donde la problemática de violencia ha crecido de manera exponencial. Quienes trabajamos en las cuestiones de familia lo vemos a diario, y ese crecimiento exponencial en materia de violencia nos desafía en lo cotidiano a encontrar alternativas creativas, innovadoras y soluciones que a veces exceden lo jurídico y que tienen que ver con estas interdisciplinas. Todos los aportes que los operadores nos dan de acuerdo a su observación y a su experiencia profesional resultan fundamentales. El derecho de familia entonces, en la actualidad, el proceso de familia debe estar orientado básicamente a lograr soluciones de consenso, más que sentencias jurídicas, salvo aquellos casos, obviamente, en donde la solución de consenso por la materia que se trate o por la circunstancia del caso sea imposible y requiera un pronunciamiento judicial. Pero tenemos que entender que la función actual de todos los que estamos como operadores jurídicos en cuestiones de familia, ya sean como jueces, como Ministerio Público o en las distintas labores que se trabajan en los tribunales, debemos propender a soluciones consensuadas, conciliadas, a la toma de conciencia y responsabilidad por parte de los progenitores que acuden a los tribunales, de cuáles son los deberes a su cargo, de cuál es la implicancia y el costo emocional para sus hijos de encontrarse en un proceso y de las alternativas a futuro que tiene cuando la solución se construye dentro del grupo familiar. Les agradezco este tiempo, espero que les haya sido útil la charla de hoy y nos volveremos a encontrar en otro momento.